Buenos días, continuamos ahora con la fisiología del sistema circulatorio, también llamado sistema cardiovascular. Bueno, vamos a repasar. Recuerden que el sistema circulatorio cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y los capilares, y también la sangre que circula en su interior. La sangre ya la describimos anteriormente, ahora nos falta ver la fisiología cardíaca y cómo la sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Bueno, el aparato cardiovascular tiene como función mantener la homeostasis en el líquido extracelular para que la célula tenga las condiciones óptimas para que pueda sobrevivir y cumplir con sus funciones. ¿De qué forma? La sangre transporta oxígeno también y nutrientes, y el corazón es el encargado de bombear esa sangre para que ese oxígeno y los nutrientes puedan llegar a los tejidos. También el sistema cardiovascular lo que hace es aclarar los metabolitos que se generan durante la actividad metabólica, o sea, el corazón bombea la sangre que es transportada por vasos sanguíneos hacia los riñones, que es el órgano encargado de eliminar los desechos metabólicos. Transporta las células sanguíneas, transporta los eritrocitos, los diferentes tipos de leucocitos, pero también tiene las células encargadas de la inmunidad humoral y celular, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Transporta las hormonas desde las glándulas que lo producen hacia los tejidos u órganos blancos, transporta agua y electrolitos y también mantiene el equilibrio hídrico y electrolítico, transporta ácidos y bases y también mantiene el equilibrio del pH. También transporta el calor desde los lugares donde se produce hacia todas las partes del cuerpo para mantener constante la temperatura. Bueno, la circulación en el ser humano es cerrada, pero ¿por qué es cerrada? Porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Es doble porque presenta dos circuitos. Un circuito menor o pulmonar que se origina en el ventrículo derecho, se continúa por la arteria pulmonar y regresa la sangre por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Recuerden que en el circuito menor encontramos las dos excepciones: una arteria que transporta sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, que es la arteria pulmonar, y una vena que la vena pulmonar, que transporta sangre rica en oxígeno, pobre en dióxido de carbono. En el feto tenemos también otra excepción, que son las arterias y las venas umbilicales. La arteria umbilical que transporta sangre rica en dióxido de carbono y la vena umbilical que transporta sangre rica en oxígeno. Pero en el adulto solamente existen estas dos excepciones porque por regla general las arterias transportan sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, y las venas rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Por otro lado, siempre las arterias se originan en los ventrículos y las venas llegan a las aurículas. Bueno, entonces acá tenemos el circuito menor o pulmonar, y por otro lado tenemos el circuito mayor o sistémico, que se origina en el ventrículo izquierdo, se continúa por la arteria aorta y todas sus ramas, cede el oxígeno a los tejidos y regresa por la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha, donde termina el circuito mayor o sistémico. Por eso que la circulación en el ser humano es doble. Pero también es una doble bomba, o sea, desde el punto de vista que lo miremos, el corazón es una doble bomba. Es una bomba aspirante-impelente, pero ¿por qué? Porque cuando el corazón está en diástole, aspira, succiona sangre y se llena tanto las aurículas como los ventrículos. Pero cuando el corazón está en sístole, o sea, el músculo cardíaco se contrae, entonces expulsa la sangre. Por otro lado, también es una doble bomba porque por la parte derecha del corazón pasa sangre, acá podemos ver,
pasa sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, y por la parte izquierda del corazón pasa sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver ahora por qué las aurículas funcionan como un sinsitio. Tenemos entonces el sinsitio auricular y por otro lado tenemos el sinsitio ventricular. Pero para eso vamos a tener que analizar las características del músculo cardíaco. Bueno, el músculo cardíaco tiene tres tipos de fibras musculares. El músculo auricular, que se encuentra formando las aurículas, el miocardio de las aurículas. Por otro lado, el músculo ventricular, que se encuentra formando el miocardio de los ventrículos, que son fibras de trabajo. ¿Por qué son fibras de trabajo? Porque son fibras que tienen bien desarrollado las miofibrillas, o sea, tienen abundantes miofibrillas, que eso lo diferencian de los músculos especializados en la excitación y conducción, que son células musculares que tienen pocas miofibrillas, pero son las responsables de producir las descargas eléctricas que hace que el corazón se contraiga rítmicamente. Bueno, el corazón funciona como dos sinsitios. Por un lado tenemos el sinsitio auricular, o sea, sinsitio quiere decir que sus células musculares se contraen como una sola unidad. Entonces tenemos el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Puede funcionar como un sinsitio porque en el tabique auriculoventricular, que está ubicado entre las aurículas y los ventrículos, tenemos lo que se conoce como el esqueleto fibroso, que son 4 anillos de tejido conjuntivo que no solamente permiten, o sea, actúan como un esqueleto que permite la inserción de las válvulas, estas dos que son las válvulas auriculoventriculares y estas dos que son las válvulas sigmoides o semilunares, sino que actúa también como un aislante eléctrico. Porque después están las fibras especializadas en la excitación y conducción. Acá tenemos las fibras especializadas en la excitación, que lo que hacen es permitir que estimular al músculo auricular para que se contraiga, pero acá tenemos un nódulo que retrasa milésimas de segundos y la única forma que puede pasar esas descargas eléctricas al ventrículo es a través del sistema de conducción. Entonces, como este nódulo auriculoventricular retrasa milésimas de segundo, entonces los ventrículos, o sea, el músculo ventricular, que también actúa como un sinsitio, se contrae milésimas de segundo después. Eso hace que el corazón pueda contraerse rítmicamente y bombear en forma eficiente la sangre. Bueno, las células del músculo cardíaco, también conocidos como cardiocitos, son más cortas y más gruesas que del músculo esquelético. Eventualmente tienen un solo núcleo, se ramifican y se unen con la célula vecina formando un verdadero retículo. Miden aproximadamente 50 a 100 micrómetros de largo y de ancho 10 a 20 micrómetros. Se unen mediante los discos intercalares. Estos son los discos intercalares y normalmente tienen un solo núcleo, pero eventualmente pueden tener dos núcleos y al igual que el músculo esquelético son estriadas. Bueno, en tinciones histológicas se puede observar cómo los discos intercalares se tiñen más oscuro y los discos intercalares en realidad son gruesos y tienen pliegues interdigitados. Acá podemos ver esos pliegues interdigitados que son como los maples de huevo y que tienen dos tipos de uniones de tipo mecánica, que son los desmosomas, y uniones comunicantes o también conocidas como gap junction, que son uniones eléctricas que permite que los iones del citoplasma de un cardiocito puedan fluir libremente al otro y entonces comportarse todo el músculo auricular como un sinsitio y también
el músculo ventricular como un sinsitio. Los cardiocitos no tienen la capacidad de reproducirse, por lo tanto, si hay una lesión, muerte de tejido cardíaco, se repara con tejido conjuntivo. Fibrosis, o sea, se forma un tejido cicatrizal. Bueno, acá podemos ver en este corte un músculo cardíaco que es muy similar en algunas características al músculo esquelético, pero tiene sus diferencias. Recuerden que tiene un solo núcleo, tiene mitocondrias que son más abundantes, o sea, casi el 25% de su citoplasma está ocupado por mitocondrias que son enormes. En cambio, en el músculo esquelético o estriado, solamente el 2% del citoplasma está ocupado por mitocondrias. Esto se debe a que obtiene solamente a través del proceso de respiración aerobia el ATP necesario para la contracción. Es un músculo que no se fatiga y que puede utilizar cualquier fuente de energía, cualquier materia orgánica como fuente de energía, como por ejemplo, no solamente depende de la glucosa, puede usar ácidos grasos como fuente de energía, puede usar glucosa como fuente de energía, puede usar aminoácidos o también ácido láctico como fuente de energía. Acá podemos ver los microtúbulos que son similares al músculo esquelético y tienen también las mismas proteínas reguladoras que son la troponina y la tropomiosina. Esto es el sarcolema y estos son los tubos T que están mucho más desarrollados, ya que gran parte del calcio proviene del exterior. Este es el retículo sarcoplasmático que carece de cisternas terminales, porque recuerden entonces que si bien el retículo sarcoplasmático almacena calcio, pero gran parte del calcio proviene del exterior. Bueno, otra de las diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco, que el músculo esquelético necesita la estimulación del sistema nervioso. En cambio, el músculo cardíaco no es autoexcitable, incluso puede contraerse en forma rítmica fuera del cuerpo mientras que tenga sodio, calcio y los nutrientes necesarios y el oxígeno. Otra de las diferencias es que el potencial de acción dura más tiempo y es en meseta. ¿Pero por qué? Porque en el sarcolema primero se abren, lo que provoca la despolarización, primero se abren los canales rápidos de sodio, entonces ingresa grandes cantidades de sodio, pero cuando estos canales de sodio se cierran, en el músculo esquelético ya se produce la repolarización porque se abren los canales de potasio, el potasio sale al exterior. En cambio, en el músculo cardíaco, cuando se abren los canales rápidos de sodio, ingresan grandes cantidades de sodio, pero cuando estos canales de sodio se cierran, se abren los canales de calcio-sodio. Entonces sigue entrando calcio y sodio y por eso que el potencial de acción dura más tiempo. Otra de las diferencias es que los tubos T o tubos transversos son más o menos 5 veces de mayor diámetro y también son más largos. Y tienen mucopolisacáridos que almacenan, o sea, los mucopolisacáridos tienen carga eléctrica negativa y por lo tanto se unen a calcio, por lo tanto dentro de los tubos T hay almacenado calcio. Entonces, cuando se produce, o sea, la onda despolarizante, se abren los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, pero también de los tubos transversos, y entonces ingresa también calcio desde el exterior. Una vez que finaliza la contracción, se bombea calcio en el interior del retículo sarcoplasmático, pero también mediante la bomba sodio-calcio, ese calcio es bombeado hacia el exterior y ingresa sodio, pero ese sodio a través de una bomba sodio-potasio, el sodio sale al exterior y el potasio ingresa. Esas son las diferencias entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. El resto, o sea, cómo el calcio se une a la troponina
y cómo la troponina deja al descubierto los sitios activos de la actina y cómo se mueven los miofilamentos de miocina entre los de actina es exactamente igual al músculo esquelético. Bueno, ¿qué es un ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos físicos, químicos, eléctricos y mecánicos que ocurren en el corazón y que van desde una sístole auricular hasta la siguiente sístole auricular. Involucra dos sístoles, una sístole auricular, una sístole ventricular y dos diástoles en la diástole auricular y la diástole ventricular. El ciclo cardíaco en una persona en reposo dura 0,8 segundos. Y bueno, recuerden que el ciclo cardíaco, otro término sinónimo que normalmente se utiliza es latido. O sea, no tenemos que confundir el término latido con ruido del corazón. Que los ruidos del corazón se deben a cierre de válvulas. Recuerden que cuando las válvulas, acá las aurículo-ventriculares se cierran, producen ese primer ruido cardíaco que se lo conoce como loop, y el cierre de estas válvulas, que son las sigmoides, la pulmonar y la aórtica, producen el segundo ruido cardíaco. Recuerden que la apertura de las válvulas no produce ruido, sino que lo que produce ruido en el corazón son el cierre de las válvulas. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares, y segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoides pulmonar y aórtica respectivamente. Entonces, durante un ciclo cardíaco se producen dos ruidos. Bueno, vamos a comenzar con los fenómenos del ciclo cardíaco. Comencemos con el llenado ventricular. Primero que acá tenemos las aurículas que están en diástole y los ventrículos que están en diástole. Se produce el llenado pasivo de las aurículas y la sangre, a medida que va pasando a las aurículas se van llenando, pasan directamente a los ventrículos porque estas válvulas, las auriculoventriculares, están abiertas. Recuerden que el 80% de la sangre pasa a los ventrículos en forma pasiva. Solamente el 20% restante lo aportan durante la sístole auricular las aurículas. Entonces, la siguiente etapa es la sístole auricular o contracción de las aurículas, que le aportan el 20% más de sangre para que los ventrículos se llenen de sangre. Aproximadamente los ventrículos tienen una capacidad de 110 a 120 mililitros, que se conoce como el volumen telediastólico. Después de la sístole auricular, recuerden que en la sístole auricular las válvulas auriculoventriculares están abiertas, pero las válvulas sigmoides están cerradas. Después se produce la contracción isovolumétrica ventricular, o sea que los ventrículos se contraen, aumenta la presión de la sangre, que eso obliga a que las válvulas auriculoventriculares se cierren, pero como todavía las válvulas sigmoides están cerradas, no hay pasaje de sangre de los ventrículos hacia la arteria pulmonar y la arteria aorta, por lo tanto no cambia el volumen de los ventrículos. Después se produce la eyección ventricular, donde sí se abren las válvulas sigmoides pulmonar y aórtica, y entonces la sangre pasa de los ventrículos hacia las arterias. Recuerden que el 60% del volumen de sangre de los ventrículos pasa a las arterias y el restante 40% permanece en los ventrículos. Más o menos se calcula que el ventrículo izquierdo eyecta 70 mililitros de sangre y por lo tanto queda en el ventrículo todavía más o menos 40-50 mililitros. Pero recuerden que una persona que está entrenada y durante la actividad física puede eyectar hasta el 90% de la sangre. Después de la eyección ventricular viene la relajación isovolumétrica, donde los ventrículos se relajan, las válvulas auriculoventriculares están todavía cerradas y las válvulas sigmoides
pulmonar y aórtica se cierra, produciendo ese segundo ruido del corazón. Recuerden que el primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco al cierre de las válvulas sigmoides, aórtica y pulmonar. Recuerden que todo ese ciclo cardíaco dura 0,8 segundos y la sístole auricular dura aproximadamente 0,15 a 0,20 segundos y la sístole ventricular dura aproximadamente 0,30 segundos. O sea que el corazón está mucho tiempo descansando porque si sumamos la sístole y la diástole, si sumamos la sístole ventricular y la sístole auricular, nos da aproximadamente 0,40 a 0,50 segundos y todo el ciclo dura 0,80 segundos. Bueno, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de ciclos cardíacos que se produce en un minuto. La frecuencia cardíaca normal se llama normocardia y se considera para un adulto entre 60 y 90 ciclos cardíacos por minuto. O sea, aproximadamente en una persona en reposo se producen 75 ciclos cardíacos por minuto. Ahora, cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 60 ciclos cardíacos por minuto, decimos que tiene bradicardia. ¿Cuáles son las causas de bradicardia? Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo no necesita tanto oxígeno durante el sueño, es obvio que va a bajar la frecuencia cardíaca y puede haber una frecuencia cardíaca menor a 60 ciclos cardíacos por minuto. Taquicardia, recuerden que es cuando la frecuencia cardíaca es superior a 90 ciclos cardíacos por minuto, pero también tiene que ver con la demanda de oxígeno de nuestros tejidos. Por ejemplo, durante una actividad física intensa se va a producir taquicardia, porque los tejidos necesitan más oxígeno y entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y también, obvio, la frecuencia respiratoria. Por otro lado, la frecuencia normal o normocardia en el niño es mayor que la del adulto. En el niño se va a producir aproximadamente 90 ciclos cardíacos por minuto, pero en el recién nacido se producen 140 ciclos cardíacos por minuto. Bueno, acuérdense que cuanto más, o sea, durante la bradicardia, por ejemplo, cuando se producen menos ciclos cardíacos por minuto, cada ciclo cardíaco dura más de 0,8 segundos. Y durante la taquicardia, cuando se producen más de 90 ciclos cardíacos por minuto, cada ciclo cardíaco dura menos de 0,8 segundos. Bueno, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de litros de sangre que el corazón bombea en unidad de tiempo. Se toma un minuto, aproximadamente bombea 5 litros por minuto en una persona que está en estado de reposo. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Multiplicando la frecuencia cardíaca. Recuerden que la frecuencia cardíaca es el número de ciclos cardíacos o número de latidos que se producen en un minuto. Acá tomamos 70 ciclos cardíacos por minuto y se multiplica por el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo en un ciclo cardíaco, o sea, en un latido o una sístole ventricular, que es de 70 mililitros. Entonces me da 4.900 mililitros por minuto, o sea, prácticamente podemos decir que son 5 litros que el corazón bombea en una persona en reposo en un minuto. Bueno, los ruidos cardíacos se pueden escuchar con un instrumento llamado estetoscopio. Siempre se escuchan los ruidos normales del corazón, son dos. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide mitral, y que coincide con el inicio de la sístole de los ventrículos, la sístole ventricular. Y el segundo ruido cardíaco, que es más agudo y que corresponde al cierre
de las válvulas sigmoides pulmonar y sigmoide aórtica, o sea que están en el nacimiento de la arteria pulmonar y la arteria aorta, y que coincide con el inicio de la diástole ventricular. Cuando las válvulas no se cierran adecuadamente, hay reflujo de sangre en sentido retrógrado, o sea, pasa sangre de vuelta de los ventrículos a las aurículas, y entonces se dice que la persona tiene un soplo. Bueno, las válvulas auriculoventriculares que tenemos acá, que son la tricúspide y la bicúspide, o mitral también conocida, están unidas, o sea, la bicúspide tiene, la bicúspide que es esta, tiene 2 solapas, y la tricúspide se llama así porque tiene 3 solapas, o sea, tiene unos extremos libres que se conocen como velos. A estos velos se unen las cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas se unen al músculo papilar. ¿Cuál es la función? O sea, cuando se produce la sístole ventricular, o sea, lo que hacen las válvulas es impedir la circulación retrógrada de la sangre. Siempre la sangre debe circular en sentido anterógrado y no retrógrado. Entonces, la tendencia de la sangre durante la sístole ventricular, la tendencia es dirigirse en sentido retrógrado nuevamente hacia las aurículas, y eso provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pero también cuando se contraen los ventrículos, se contrae el músculo papilar y por lo tanto tensa las cuerdas tendinosas. ¿Para qué? O sea, no contribuyen al cierre de las válvulas, sino lo que hacen es evitar que la solapa de las válvulas o el velo de las válvulas obstruya demasiado hacia las aurículas, y entonces si no cierran correctamente van a evitar, o sea, no pueden evitar el flujo retrógrado de la sangre. Entonces, de esta forma, al tensar en las cuerdas tendinosas, las solapas de las válvulas no obstruyen hacia las aurículas, y entonces se produce el cierre adecuado de las válvulas. Pero recuerden que las válvulas sigmoides o semilunares pulmonar y aórtica no tienen cuerdas tendinosas ni músculo papilar, pero son válvulas más chiquitas que se cierran con fuerza cuando la sangre tiende a circular en sentido retrógrado. El corazón está dotado de un sistema especial para generar impulsos eléctricos rítmicos que producen la contracción del miocardio también de una forma rítmica. Este sistema permite conducir los estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona correctamente, las aurículas se contraen aproximadamente una sexta parte de segundo antes de la contracción de los ventrículos, lo cual permite el llenado de estos antes de bombear la sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica. El impulso rítmico normal se genera en una porción especializada de la aurícula derecha denominada nodo sinusal. Las fibras musculares de este nodo se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, haciendo que todos los potenciales de acción que comienzan en este nodo sinusal se propaguen inmediatamente hacia la pared del músculo auricular. Además de viajar de fibra en fibra muscular, los potenciales de acción lo hacen a través de unas vías de conducción rápida, como son la vía interauricular, que atraviesa las paredes anteriores auriculares para ir hacia la aurícula izquierda, y las vías internodales anterior, media y posterior, que transportan el potencial de acción al nódulo auriculoventricular. La función del nodo auriculoventricular consiste en retrasar la conducción del potencial de acción hacia los ventrículos. El objetivo de este retraso es dar tiempo a que las aurículas vacíen la sangre en los ventrículos antes de que empiece la contracción ventricular. Esta ilustración muestra la organización del nodo auriculoventricular.
Los números representan el intervalo de tiempo que transcurre desde el origen del impulso en el nódulo sinusal, 3 milésimas de segundo hasta llegar al nodo auriculoventricular y posteriormente 12 milésimas para atravesar este nódulo y llegar al tejido de conducción ventricular, el denominado haz de His. Este haz de His transcurre por el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros. A partir de aquí se divide en dos ramas, la izquierda y la derecha. Cada una de estas ramas se dirige hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, dividiéndose en ramas más pequeñas. En concreto, la rama izquierda se divide en una anterior y otra posterior. Estas, a su vez, se van multiramificando para acabar en las denominadas fibras de Purkinje, que penetran en aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular. El potencial de acción continúa con las fibras musculares cardíacas que transmiten el impulso a las inmediatamente vecinas. Se genera la contracción ventricular y la consiguiente expulsión de la sangre hacia las circulaciones pulmonar y sistémica. Bueno, ya vimos cómo está formado el sistema cardionector o de excitación y conducción. Ahora vamos a ver por qué el nódulo sinusal, que recuerden que está ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava superior, es el que comanda, porque es el nódulo que produce descargas a una velocidad mayor, que es de 70 80 descargas por minuto. Por eso es el que comanda. Pero vamos a suponer que una persona sufre un infarto auricular. Entonces, si se produce un infarto auricular, bueno, primero que las aurículas son bombas de cebado que le aportan un 20% más de sangre a los ventrículos, entonces hace que el corazón sea más eficiente. Pero vamos a suponer que ese infarto también afecta el nódulo sinusal o marcapaso. Entonces, el que se hace cargo de las descargas es el nódulo auriculoventricular. Pero fíjense que el nódulo auriculoventricular produce descargas a una frecuencia de 40 a 60 veces por minuto, o sea, baja la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, la persona no se muere, pero al bajar la frecuencia cardíaca y al no ser funcionales las aurículas, no le aportan a los ventrículos un 20% de sangre adicional. Entonces, la persona vive, pero no puede hacer actividad física porque no es tan eficiente el corazón. Ahora, vamos a suponer que el infarto afecta no solamente al nódulo sinusal, sino también al nódulo auriculoventricular. Entonces, el que se hace cargo es la red de Purkinje, pero el sistema de Purkinje le puede brindar al corazón una descarga, una frecuencia de descarga de solamente 15 a 40 descargas por minuto. Entonces es muy baja la frecuencia para sostener la vida. Entonces, bueno, se puede mantener viva la persona, pero colocando un marcapaso. Recuerden entonces que el nódulo, este nódulo se llama sinusal o de Katie-Flack, que se comunica con el nódulo auriculoventricular mediante las vías internodales, y el haz de Bachmann es el que lleva a la aurícula izquierda. Después tenemos el haz de His, que es el que, bueno, el nódulo auriculoventricular es el que retrasa en milésimas de segundo ese potencial de acción, y luego es conducido, porque acá se encuentra el esqueleto fibroso que actúa como aislante, entonces es conducido a través del haz de His, que se divide en rama izquierda y derecha, y después por la red de Purkinje. Acuérdense que este nódulo auriculoventricular también se lo conoce como de Ayosta-Vara, y es el nódulo que retrasa, pero es el que se encarga de producir las descargas en el caso de que no sea funcional el nódulo sinusal. Bueno, el electrocardiógrafo es un instrumento que permite
captar las variaciones eléctricas del corazón mediante electrodos que se colocan en la caja torácica y también en las extremidades, y lo grafica en un papel. Bueno, en este gráfico podemos identificar una onda P que corresponde a la despolarización auricular, un sistema QRS que corresponde a la despolarización ventricular, pero simultáneamente las aurículas se están repolarizando, y la onda T que corresponde a la repolarización ventricular. Bueno, si bien el corazón tiene automatismo, pero la frecuencia cardíaca está controlada por el centro cardiovascular que se encuentra en el bulbo y que mediante los nervios vagos y lo que corresponde al sistema nervioso parasimpático y mediante el sistema nervioso simpático pueden controlar y regular la frecuencia cardíaca. O sea, los nervios vagos que corresponden al sistema nervioso parasimpático, el 10º par craneal, las terminaciones nerviosas liberan acetilcolina, y la acetilcolina lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Por otro lado, la estimulación simpática, las terminaciones simpáticas liberan adrenalina y noradrenalina, son las que aumentan la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, no solamente va a depender de la frecuencia cardíaca que está controlada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, sino también por la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Bueno, ¿qué es la precarga? Es el llenado ventricular adecuado, y el llenado ventricular va a depender del retorno venoso, va a depender de la funcionalidad de las aurículas que le aporten ese 20% adicional, y también la capacidad de distensión de los ventrículos. Por otro lado, la fuerza de contracción de los ventrículos. Y por último está la poscarga, que está relacionado con la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos, las arterias, al flujo de sangre. Entonces todos estos factores van a modificar el gasto cardíaco.